Hace 15 años, un terremoto judicial sacudió los cimientos del fútbol turco. Más de 50 personas involucradas, 31 detenidos, una organización terrorista en la sombra y casi 20 clubes salpicados por una de las tramas de corrupción más graves de la historia del fútbol europeo. En el centro de todas las miradas, este hombre y una de las entidades más importantes del país. Hoy en Fútbol Club, la historia del Fenerbahçe y el escándalo de la década en el fútbol turco. Año 2011. El Fenerbahçe levanta su 18º título de campeón de Turquía, empatado a puntos con el eventual subcampeón, el Trabzonspor de Trebisonda. La estampa, que llevaba 4 temporadas sin repetirse, permitió al conjunto estambulí acceder de manera automática a la fase de grupos de la Liga de Campeones. En un principio parecía que los canarios amarillos regresarían a la Champions por la puerta grande tras 4 años de ausencia, hasta que la bomba explotó. Aziz Yildirim, presidente de la entidad desde 2004, fue detenido el 3 de julio de 2011 junto a otra treintena de personas por operativos del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Estambul. El motivo, la sospecha de un caso de fraude por amaño de partidos en hasta 19 encuentros del Campeonato Doméstico Otomano que involucraba a 17 equipos de las 2 divisiones principales del fútbol turco. El escándalo trascendería al futuro del club en el panorama continental cuando 10 días más tarde la UEFA abría un expediente para monitorear la situación. El escenario no lo mejorarían las declaraciones de uno de los delanteros de Istanbul Başakşehir, quien admitió haber participado en el amaño específicamente de 2 partidos la temporada anterior. El primero, un duelo de liga que los enfrentó a los a la postre campeones, y el segundo, la final de la Copa Turca en la que cayeron contra el Beşiktaş de Guti por 4-2 en la tanda de penaltis. Tras su arresto, el futbolista se retractó de su confesión, alegando que había sido engañado y coaccionado para obtener la revelación. Por supuesto, terminaría negando cualquier tipo de implicación en el caso. Sin embargo, como medida preventiva, el presidente de la entidad blanquinegra terminaría devolviendo el trofeo tras las acusaciones de amaño contra su propio club. Un mes después, la Federación Turca de Fútbol emitió a través de su comité de ética un primer informe sobre el caso envuelto en ocultismo. Este documento fue totalmente escondido tanto al público general como a los máximos organismos del fútbol internacional, quedando como única prueba de este un resumen de apenas 38 páginas filtrado a la prensa que más tarde el presidente del comité defendería como el único y verdadero. La agitación pasó del verde a los despachos y de los despachos a la esfera pública. Mientras casi medio millón de aficionados de Fenerbahçe marchaban por las calles de la ciudad enfrentándose a la policía, grandes como el Galatasaray argumentaban que ese era un fuego que no se podía apagar soplando y que ante la calmada postura que adoptó la federación del país hacían falta soluciones de carácter urgente. Tras semanas de presiones, el inicio de la nueva temporada se terminó retrasando un mes entero hasta el 9 de septiembre. El partido de Supercopa entre Fenerbahçe y Beşiktaş fue cancelado y la TFF el 15 de agosto se pronunció por primera vez con respecto al proceso legal. Debido a la orden de confidencialidad vigente en la investigación, el fiscal que la lleva a cabo no ha proporcionado ningún documento ni información a la Federación Turca de Fútbol. Dado que la TFF no ha visto ningún documento ni información, no puede iniciar una investigación ni obtener un escrito de defensa. Por tanto, la TFF esperará que se levante la orden de confidencialidad del expediente. Y mientras tanto, inmerso en el ojo del huracán, con su presidente bajo arresto y un saco de acusaciones por amaño de partidos, Fenerbahçe estaba a tan solo unos pocos días de conocer a sus rivales de grupo para la próxima edición de la Champions League. Ante todo este revuelo, la UEFA no se quedó de brazos cruzados y a 3 días de la gala metió a su principal asesor jurídico en un avión rumbo al Bósforo para elaborar un informe diagnóstico sobre la situación de la entidad auriazul. El resto es historia. La TFF fue obligada el 23 de agosto por el máximo organismo del fútbol europeo a forzar la retirada de Fenerbahçe de la próxima edición de la Liga de Campeones. De lo contrario, abrirían una investigación disciplinaria y se tomarían sanciones contra la asociación. La carta fue recibida por el organismo regidor del fútbol turco y remitida posteriormente a Fenerbahçe, quien se negó a abandonar y se aferró al comunicado emitido por la propia federación una semana antes para permanecer en los bombos. Ante las amenazas de la UEFA, la federación cambió de pareceres y tomó la iniciativa a la hora de suspender al conjunto estambulí. 24 horas antes del sorteo, UEFA confirmaba la retirada de Fenerbahçe de la presente edición de la Champions y anunciaba que su lugar lo ocuparía el segundo clasificado de la pasada temporada, el Trabzonspor. Al momento de la sentencia, el conjunto de Trebisonda se encontraba disputando la eliminatoria de playoff previa a la fase de grupos de la Europa League, precisamente contra el Athletic Club del Loco Bielsa. La ida, que culminó con empate a 0 en la Catedral y que tendría que haberse decidido a orillas del Caspio, nunca llegaría a disputarse. Esto llevó a los vascos a los grupos de una Europa League de la que
luego sería finalista, y a los turcos a jugar por primera vez la máxima competición continental. Todo sin necesidad de jugar un solo minuto ni de marcar un solo gol. De esta manera, a Fenerbahçe se le prohibió la participación en competiciones europeas durante las próximas 2 temporadas a partir de junio de 2013. Un año antes, en julio del 12, su presidente, Aziz Yildirim, sería condenado a 6 años y 3 meses de prisión, además de una multa de 25.300 euros por amaño de partidos. El caso seguiría dando coletazos. Otros clubes como Eskişehirspor, Sivasspor y Beşiktaş terminaron siendo sancionados, y tras años de juicios y litigios, el 9 de octubre de 2015, los tribunales terminaron por absolver a todos los acusados al principio de la investigación por falta de pruebas. Un fallo judicial terminaría decretando que el caso era una conspiración orquestada por la organización terrorista fetulaísta, o conocida por sus siglas como la FETÖ. Esta agrupación, liderada por el clérigo islamista Fethullah Gülen, fue la protagonista del fallido golpe de Estado de julio de 2016 que buscaba imponer un régimen radical y fundamentalista en el país turco. Felizmente para Yildirim, esto le haría ser declarado inocente y liberado de todos sus cargos. Además, ese mismo año sería reelegido como presidente de Fenerbahçe. En el club, por el contrario, no estaban tan contentos. Las consecuencias de la investigación habían devaluado a la entidad en hasta un 19,3% en solo un día en la Bolsa de Valores de Estambul tras conocerse su suspensión. Además, al no poder tomar parte en competiciones europeas durante 3 temporadas completas, los ingresos y primas por participación mermaron el músculo económico de un club que llegó a estar entre los 30 más valorados del mundo. Conclusión: la corrupción no es buena, mata el alma y la envenena, aunque todo sea una trama conspiranoica de una organización islamista radical. Aún así, niños, no juguéis con ella ni hagáis trampas al Monopoly, porque os pueden dar estos sustos. Y sin mucho más que decir por mi parte, con esto y un baklava nos vemos en la siguiente, que Dios sabe cuándo será. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol. ¡Adiós!